A principios del siglo XIX, tras la asunción al poder de Napoleón Bonaparte en la Francia postrevolucionaria, se produce una seria dislocación de las fuerzas en pugna en el continente europeo. Los propósitos políticos de las diversas naciones y poderes imperiales conducen a un enfrentamiento armado continental, en el cual Francia se convierte en el agente y causante principal de una gigantesca conflagración multinacional. Napoleón invade desde Francia, por una razón u otra, con un pretexto u otro, todos los países europeos circundantes en un evidente proyecto de hegemonía imperial. Tras fracasar en su intento de invadir Gran Bretaña, al caer derrotado por la Armada Británica en la batalla de Trafalgar, Napoleón negocia con España, mediante el Tratado de Fontainebleau del 27 de octubre de 1807, el paso de las tropas francesas por territorio español con el objeto de conquistar Portugal, aliada tradicional de la Gran Bretaña. En marzo de 1808, el ejército francés, bajo el mando del mariscal Joaquín Murat, entra a Madrid. Desconfiando finalmente de las reales intenciones del supuesto aliado, el ministro Manuel Godoy recomienda a la familia de Carlos IV, rey de España, retirarse a Cádiz y, de ser preciso, buscar refugio en los territorios americanos. Ante el aparente vacío de poder, el príncipe heredero, Fernando VII, lo asume en lo que podría ser considerado un golpe de Estado. Napoleón interviene en la confusa situación política desatada, obligando a ambos monarcas a abdicar y proclamando a su hermano, José Bonaparte, rey de España, en la ciudad de Bayona. Este acto de usurpación es respondido por el pueblo español con levantamientos violentos y con la conformación, en las ciudades no ocupadas por los franceses, de juntas supremas de gobierno. Estas, en septiembre de 1808, declaran nulas las abdicaciones de Bayona y asumen gobernar en nombre del que consideran su legítimo rey, Fernando VII. Unificadas las diversas juntas el 25 de septiembre de 1808 en una Junta General Suprema Gubernativa, bajo la dirección de políticos liberales como Lorenzo Calvo de Rosas, Gaspar Melchor de Jovellanos y José Moñigo y Redondo, que la preside, se convoca a Cortes el 22 de mayo de 1809, pero no a la usual asamblea de los estamentos de nobleza, pueblo y clero, sino a una de diputados representantes de todas las regiones del Reino Español. El 14 de febrero de 1810 se remite a los virreinatos de América la convocatoria, invitándolos a través de los cabildos a elegir diputados para las Cortes. Las elecciones americanas se efectúan en México, Centroamérica y el Perú. Sin embargo, al estar la mayor parte de España bajo dominio francés, se decide que, en un primer momento, se elijan por las regiones americanas diputados suplentes que residan en Cádiz. Al Virreinato del Perú se le asigna la representación de 5 diputados suplentes. Un grupo de 30 representantes del Perú, residentes o vecinos de Cádiz y de la isla de León, son convocados por el Consejo de Regencia para elegir entre ellos a los 5 diputados suplentes de las Cortes. Este grupo de notables de origen peruano o con estrecho vínculo con el Perú eligen como diputados suplentes de las Cortes de Cádiz a Vicente Morales Duárez, Ramón Olaguer y Feliú, Blas Ostolaza, Dionisio Inca Yupanqui y Antonio Suazo. Vicente Morales Duárez nació en Lima en 1755 y se recibe de abogado de la Real Audiencia el 7 de junio de 1779. Nombrado procurador de la Universidad de San Marcos y del Cabildo de Lima para tratar asuntos concernientes a ambas instituciones ante la Corte Española, se embarca en el Callao el 13 de enero de 1809 en el navío La Fuente Hermosa con destino a España. Llega a Cádiz el 7 de agosto y apenas llegado, el 13 de septiembre, es nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de Lima. Pensando cumplir prestamente sus comisiones y regresar a Lima para hacerse de su nuevo cargo en la audiencia, es, sin embargo, elegido el 20 de septiembre diputado suplente por el Perú en las Cortes de Cádiz, y debe entonces quedarse en España para desempeñar tan importante encargo. Su participación en las Cortes resulta de tal brillo y elocuencia que es elegido vicepresidente de las mismas en diciembre de 1810, luego miembro de la Comisión de Constitución y finalmente presidente de las Cortes el 24 de marzo de 1812.
Sir Arthur Wellesley, que fuera después duque de Wellington y entonces embajador británico en Cádiz, le ofreció un banquete el 1 de abril de 1812 por su nombramiento como presidente de las Cortes. El día siguiente, a las 5:30 de la mañana del 2 de abril, Morales Duárez es hallado muerto en su habitación por su colega y compatriota Blas Ostolaza, sin que se haya podido establecer con precisión la causa de la muerte, aunque corrieron rumores de que había sido asesinado. La figura de Vicente Morales Duárez, de dimensión mundial, es una de las más importantes que haya tenido el Perú, habiendo alcanzado, durante su presidencia de las Cortes de Cádiz, el más alto cargo obtenido por un nacido en el territorio peruano en la estructura política del Imperio Español durante los 3 siglos del virreinato. Ramón Olaguer y Feliú nació en Ceuta el 25 de noviembre de 1784, pero creció y se educó en el Perú. Estudia en el Convictorio de San Carlos, donde ingresa el 29 de mayo de 1802, donde fue maestro. Ejerce la abogacía en Lima antes de viajar a España, en donde es designado diputado suplente por el Perú y participa en las sesiones de las Cortes con apasionamiento y lucidez, defendiendo con gran facilidad de palabra sus convicciones liberales. Blas Ostolaza nació en Trujillo en 1770, en donde se ordena de diácono en 1798 y es nombrado comisario del Tribunal del Santo Oficio. Tras renunciar el 8 de octubre de 1801, se dirige a España en 1802. Ahí se vincula estrechamente con la familia real y, habiéndose convertido en persona de entera confianza de Fernando VII, lo acompaña a Bayona y después al exilio en Valensay, Francia. En 1810, las autoridades francesas lo obligan a separarse del rey y, no pudiendo embarcarse para el Perú, se afinca en Cádiz. El 25 de julio proclama en la iglesia del Carmen de la ciudad un aclamado discurso apologético de Fernando VII, lo que tiene como consecuencia su elección como diputado suplente del Perú en las Cortes, a las que asiste y en donde defiende con habilidad oratoria, ardor e inflexibilidad la postura monárquica absolutista, enfrentándose virulentamente a los liberales constitucionales. Del número de habitantes de aquel continente. Hubo reclamación y protesta antes de la Junta de Electores, donde protestamos de nuevo contra el número de diputados de América. Se ha querido fundamentar un argumento en contra de nuestra proposición, contraria a los principios y aún a las ideas de los reyes católicos, que nos consideraron una provincia de Castilla. La patria, señor, está en peligro. Considérese aquí y considérese en ultramar. Aquí nos han reducido a un pequeño punto y allá hay conmociones. Dionisio Uchu Inca Yupanqui nació en Lima, posiblemente en 1760, mestizo, hijo de Domingo Uchu Inca y Ampuero, alférez del presidio del Callao, descendiente directo de Túpac Yupanqui. Dionisio Uchu Inca Yupanqui es llevado a España de niño por su padre y se educa en el Seminario de Nobles de Madrid. Ingresa al Ejército Real en 1774, en donde alcanza el rango de teniente coronel de dragones. Como diputado de las Cortes, Dionisio Inca Yupanqui se esforzó por lograr 2 objetivos fundamentales: la abolición de la mita y la erradicación de los tributos de los indios. Señor, los americanos no apetecemos lisonjas, sino que se nos haga justicia. Apenas queda tiempo ya para despertar del largo letargo y abandonar los errores y preocupaciones hijas del delito y la vanidad. No arroje de su seno la lámpara luminosa de la sabiduría y no se prive de las virtudes. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Antonio Vicente Suazo y Mondragón nació en Lima, pero vivió en la península ibérica desde niño. Fue brigadier de los Reales Ejércitos y elegido diputado suplente por el Perú en las Cortes, y perteneció a las comisiones de Guerra, Honor y Regencia. Se dedicó fundamentalmente a temas militares
y a la defensa de sus fueros, participando poco en los debates. La isla de León es hoy en día parte del municipio de San Fernando. Antiguamente estaba separada de la ciudad de Cádiz por el caño de Río Arillo. Los diputados que arriban a la isla de León se alojan en el Colegio de la Compañía de María y el 24 de septiembre de 1810 se reúnen primero en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo para prestar juramento como diputados ante el cardenal Luis Borbón, arzobispo de Toledo. Después se trasladan al Teatro Cómico de la Real Isla de León para la sesión inaugural de las Cortes. Los diputados, agrupados en hileras semicirculares de la planta central del teatro, y el público en las galerías superiores, asisten a la inauguración de la trascendental asamblea. Repartidos los principales cargos, se inician las intervenciones y se expresan las primeras consideraciones. El primer acuerdo es declararse soberana y representativa de España. Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, pide que se declare que las Cortes Generales y Extraordinarias están legítimamente instaladas y que en ellas reside la soberanía de la nación. A los 3 meses de haberse instalado las Cortes, el 23 de diciembre de 1810, se nombra una comisión encargada de redactar el texto de una nueva constitución para la nación española. El diputado peruano Vicente Morales Duárez es elegido para conformar tan importante comisión. A solo 2 meses de instaladas las Cortes, el 14 de diciembre de 1810, los diputados americanos y filipinos presentan un cuerpo de 11 artículos redactados en los que se expresa una suma de antiguas reivindicaciones criollas frente al poder de la metrópoli. El primer artículo exige una representación americana en las Cortes proporcional por población similar a la que rige y determina el número de diputados peninsulares. Los siguientes 4 artículos reclaman la libertad de comercio y la eliminación de todo estanco en las Américas. El artículo 8 sostiene que los españoles americanos, los indios y los hijos de ambas clases gozan de igual oportunidad que los españoles peninsulares en la selección para cualquier clase de cargo o empleo en todo el territorio español. Estando el territorio español tomado por las fuerzas napoleónicas y ante la constatación de que el mariscal Soult pretende estrechar el asedio a la isla de León, el 18 de febrero de 1811 se realiza el traslado de la sede de las Cortes a la iglesia oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, considerando que dicha ciudad, en la punta de la península, está mejor fortificada y resulta más segura. Cádiz es una bullente ciudad y puerto mercantil que ha sido fortificada eficientemente. La amenaza por mar se ve neutralizada en 1810 por la existencia de imponentes baluartes en ubicaciones estratégicas de la ciudad y fundamentalmente por la presencia de una considerable parte de la Armada Británica en la bahía, fuerza naval que ha acudido a defender Cádiz. Naturalmente, esta ciudad es la misma que va a ver los acontecimientos del asedio napoleónico, de las reuniones de las Cortes y de dar a luz a la Constitución del 12. Prácticamente la misma ciudad. Se pasa aquí en Cádiz, si acaso, de un barroco tardío a un neoclásico, y son pocas las obras que van a hacer variar la ciudad, y por estar circundada por el mar, pues el perfil de ciudad prácticamente no acaba, o sea, ni cambia, y las fortificaciones son exactamente las mismas también y demás. Es decir, que la ciudad por la que pasearon los diputados, don Vicente Morales Duárez, en fin, los grandes personajes que hicieron la historia de la época, se movieron por esta ciudad, ¿no? Naturalmente, la ciudad está asediada por los franceses que están, digamos, bombardeando la ciudad continuamente desde el lado contrario de la bahía, y algunos estragos hacían. Pero de hecho las Cortes se vienen por seguridad de la isla de León a Cádiz, se establecen justo en el centro geométrico del intramuro. Nosotros estaríamos en el centro, está la torre del vigía fundamental oficial de la ciudad, porque la ciudad está llena de torrecitas de las casas de cargadores o comerciantes a India, porque querían ver sus barcos, si llegaban, si no llegaban, si salían, cómo venían. Pero luego hay una vigía oficial que lleva el nombre de Tavira por don Antonio de Tavira, el primero que vigilaba desde ahí con su catalejo y que hacía los libros oficiales de la vigía diciendo quién entra, quién sale de los barcos que quedan surtos en bahía. Y entonces desde aquí se vigilaba. Pues eso es la torre de Tavira, y ahí muy cerca de la torre de Tavira hay una cúpula de una iglesia que es el oratorio de San Felipe, donde tuvieron lugar las Cortes.
¿Por qué las Cortes se reúnen ahí? Pues se reúnen por eso, porque en primer lugar está mucho más alejado de la artillería enemiga, porque además la propia forma elipsoidal de la Iglesia se adapta muy bien para un Congreso de Diputados, para reunión y discusión de los padres de la patria sobre esta Constitución que está para nacer. Y por tanto es un sitio, digamos, que venía muy bien. Naturalmente se desacralizó en cierta medida, porque se taparon las capillas con lienzo, etcétera. Presidía un retrato del rey en el exilio, Fernando VII, y un sillón vacío, dicen, representándolo con su dosel, etcétera. Y luego ya estaban pues, las mesas de los secretarios, de la presidencia, de los periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos estos personajes se desenvolvían en esta ciudad, en torno al oratorio, en torno a la actual Diputación, que entonces era la aduana, o fue la aduana del 18, y que en ese momento se va a convertir en sede de la Regencia de España, o Regencia de España-India, va a tener ahí su centro. Y bueno, pues están las plazas que hoy se conocen en Cádiz, en esta época la mayoría son todavía huertas de convento, que luego se convertirán en zonas públicas en época posterior. Tenemos aquí destacada la Catedral Nueva de Cádiz, que está, como ven, realizada en marfil de una forma muy minuciosa. Cádiz era en ese entonces una ciudad altamente cosmopolita, ya que habitaban en ella ciudadanos de todas partes del mundo, lo que les confirió una sofisticación mayor a la de los habitantes de otras ciudades españolas. Cuando Jerónimo de la Concepción califica a la ciudad de Cádiz como Emporio del Orbe, está diciendo que Cádiz ocupa el lugar estratégico, o sea, el lugar exacto en una ubicación que la va a hacer relacionarse no solo con los países de América, también con los del norte de África y también, por tanto, con parte de ese comercio hacia el Pacífico y hacia el norte de Europa, ¿no? Cádiz se ha convertido, desde que pasa la Casa de Contratación de Sevilla a esta ciudad a principios del siglo XVIII, en el lugar en donde se van a realizar todas las contrataciones comerciales con estos países que estamos diciendo y en donde se van a instalar las grandes navieras del mundo. De tal manera que Cádiz se va a convertir en el lugar estratégico tanto para las relaciones comerciales como para la afluencia de ideas nuevas. No hay nada más dado a la novedad, a las ideas revolucionarias, que un lugar como Cádiz, un lugar portuario, abierto a todas esas corrientes que vienen en los barcos, ¿no? En aquel momento Cádiz, sometida constantemente por las invasiones anglo-holandesas y demás, está férreamente defendida, ¿no? Nuestra maqueta de Alfonso Jiménez nos va a demostrar cómo la gran preocupación de aquellos dirigentes del siglo XVI y XVII fue defender la ciudad. Defenderla porque aquí es donde se están acondicionando la mayoría de esas grandes familias que van a soportar el comercio. Era y es una ciudad con la vida de sus habitantes echada a la calle, al contacto humano y a la convivencia pública, con abundancia de cafés y lugares de reunión, en donde la gente discute las realidades políticas del momento. Instaladas las Cortes en el oratorio de San Felipe Neri, se concentran sus sesiones en el debate y la redacción de una nueva constitución que rija a la nación española. Las Cortes de Cádiz suponen un cambio político, social, ideológico en España y suponen de inicio un cambio radical. Todos los diputados están juntos en una sola asamblea. Y la labor que se va a plantear fundamentalmente es hacer una constitución. Va a suponer fundamentalmente el paso del concepto de súbdito ciudadano, la asunción de la soberanía por parte de la nación y la asunción de la representación de la nación y de la soberanía por parte de los diputados. Y en ese sentido es una ley esencial al nivel, puede ser de la Revolución Americana o la Revolución Francesa, que son las tres grandes revoluciones que transforman el antiguo régimen en un mundo nuevo. La Constitución de 1812 intentó satisfacer muchos de los reclamos de los americanos, entre ellos principalmente el de la igualdad de derechos de los españoles de ambos hemisferios, de una mayor autonomía política y económica y de un nuevo trato con los indígenas americanos. Considero que la Constitución de Cádiz no se entiende sin América. Esa es la Constitución de la monarquía hispánica. Y cuando hablamos de la monarquía hispánica estamos hablando de los territorios peninsulares, pero de territorios llamados de ultramar. Las Cortes sesionaron durante sus 2 primeros años bajo el asedio intenso de las fuerzas napoleónicas. El 22 de julio de 1812,
Los ejércitos británicos, capitaneados por el duque de Wellington, derrotan a los franceses en la batalla de los Arapiles, obligándolos a retirarse de Andalucía. El asedio de Cádiz fue levantado el 24 de agosto de 1812. El 19 de marzo de 1812, en un estrado levantado en los exteriores del oratorio de San Felipe Neri, en medio del júbilo de los habitantes de la ciudad y de los miembros de las Cortes, se lleva a cabo la proclamación de la Constitución de Cádiz. Es este uno de los documentos políticos y sociales más importantes en la configuración futura, no solo de España, sino de toda la América hispana. Se convertirá, desde el momento de su proclamación, en una referencia ineludible en la redacción de las posteriores constituciones del ámbito hispano. El título primero de la Constitución de Cádiz enuncia que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, estableciendo formalmente, por primera vez, la igualdad esencial entre los habitantes de la península y los de ultramar. La Constitución de Cádiz fue publicada, jurada y difundida tanto en España como en América. Lo normado en sus artículos fue aplicado en ambos continentes. Algunas de sus disposiciones, entre ellas la libertad de imprenta, aunque revertidas con el regreso de Fernando VII, consolidaron corrientes de pensamiento que contribuyeron a la independencia de los pueblos de América. En julio de 1813, José Bonaparte abandona España. A principios del año siguiente, Fernando VII regresa a España. Una parte importante del pueblo español lo recibe con aclamación y lo acompaña en el propósito de reinstalarse en el trono de España. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII emite un decreto por el cual disuelve las Cortes, anula la Constitución de 1812, declara sin efecto toda la labor legislativa que las Cortes habían realizado y restaura la monarquía absoluta. Fernando VII se revela como monarca déspota y vengativo, iniciando una cruenta persecución generalizada y una feroz represión en todo el reino contra los diputados y simpatizantes liberales de la Constitución derogada. Con la restauración absolutista desaparecieron la libertad de imprenta, las diputaciones y ayuntamientos constitucionales, se cerraron las universidades, se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia y se restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. El largo itinerario de la Constitución de Cádiz y el largo influjo que ha ejercido lo realizado por las Cortes de entonces y sus diputados miembros ha concluido. Su influencia amplia y perdurable se prolongará, sin embargo, durante todo el siglo XIX en el continente hispanoamericano, contribuyendo a determinar la forma como se organizan y se gobiernan las naciones americanas. El Perú participó, desde un inicio, tanto en la conformación de las Cortes de Cádiz, en lo que ahí se decidió y en lo que se incluyó en el texto constitucional de 1812. Los diputados peruanos tuvieron activa participación tanto en esas primeras Cortes como en las subsiguientes, y lo que de esas Cortes emanó tuvo trascendental consecuencia en el destino y futuro de la nación peruana.